De nuevo, un domingo más nos encontramos aquí a viva voz. A viva voz me gustaría, como siempre, expresar mi más modesta opinión con todo el respeto que merecen ustedes, nuestros fieles oyentes, lectores, suscriptores, esas personas que están detrás de cada artículo y de cada opinión expresada a través de este medio. El otro día se exhumaron los restos del general Queipo de Llano y del general Bórquez de la Basílica de la Macarena, aquí en Sevilla. Y les tengo que confesar, yo tengo 54 años, yo lo que conozco de la historia de España lo conozco porque lo he estudiado, porque me lo han contado mis padres, porque mi familia en algún momento determinado lo ha vivido y porque una se ha preocupado por saber qué es lo que ha ocurrido hace ya mucho tiempo y qué es lo que pasa en la historia del país que habito. Dicho esto, vuelvo a la mañana de la otra. El otro día me desperté con una sensación muy extraña. Me acosté sabiendo que se iban a exhumar los restos de Queipo de Llano y de Bórquez, del general Bórquez, y me levanté con una cierta sensación de nostalgia, entiéndanme, una sensación de tristeza, una tristeza muy extraña porque a mí de lleno no me tocan esas dos personas cuyos restos iban a ser exhumados de la Basílica de la Macarena. Pero es cierto que yo me desperté con una sensación agridulce. Agridulce quizás por el momento histórico que nos ha tocado vivir, porque es cierto que no estamos en guerra físicamente, no estamos en una guerra de tiros, no estamos en una guerra de enfrentación de dos bandos a base de tiros y de violencia, pero hay otro tipo de violencia y hay otros tipos de tiros que sí se están dando. De nuevo yo siento, como hace mucho, que España está de nuevo dividida en dos bandos. Y esa sensación que a mí me rondaba la boca del estómago la otra mañana es la sensación que me acompaña desde entonces. Porque la ley de memoria democrática, y todos sabemos que la memoria nada tiene que ver a veces con la historia, que los hechos cada uno los cuenta según el prisma desde el que los vive, desde el que los ve. Con lo cual una ley de memoria democrática a estas alturas de la película, bajo mi punto de vista, y vuelvo a repetir que es mi modesta opinión, respetable como yo respeto las opiniones distintas a la mía, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo mezclando y de nuevo estamos hurgando en heridas que se supone ya debían estar cicatrizadas. Porque cuando Francisco Franco murió, la gente de mi edad, la gente de mi generación, teníamos 6, 7 años. Porque el recuerdo que podamos tener de esa dictadura franquista, de esa guerra, posguerra, de la transición democrática, son recuerdos que tienen unos niños de esa edad, dependiendo, por supuesto, en qué familia hayas nacido. Pero sin enrollarme mucho más, voy a lo que quiero contar, a lo que quiero expresar hoy aquí. Y es que si la Hermandad de la Macarena dijo rápidamente que quería cumplir escrupulosamente con la ley de memoria democrática que acababa de instaurarse y que iba a exhumar los restos del general Queipo de Llano y del general Francisco Bórquez de la Basílica de la Macarena, a mí me gustaría también que la hermandad metiera la mano en el pecho, o al menos el hermano mayor, que es quien habla en nombre de la hermandad, y pensar un poco en el sentido común que tiene la ley de memoria democrática y en el sentido común que puede tener la actuación de la Hermandad de la Macarena como tal. Porque claro, si exhumas de la Basílica a dos de los generales que impulsaron la construcción de esa basílica y fueron hermanos mayores de esa corporación, a lo mejor también, por memoria democrática y por honradez y sentido común, la corporación Macarena debería abandonar la basílica. Digo, por sentido común, por ser coherente y fiel a los principios de cada uno. Cosa que, por ejemplo, tengo entendido que sí fueron Queipo de Llano y el general Bórquez. Ellos fueron producto de una época, de una mentalidad, de una educación y, por supuesto, fueron coherentes con sus ideas hasta el final. Tan coherente fue, por ejemplo, el general Queipo de Llano, que al terminar la guerra
Franco lo exilió a Italia. ¿Por qué? Porque el general Queipo de Llano habló con Franco para constituir de nuevo los ideales democráticos en España. Y eso no casaba. El propio Francisco Franco fue invitado y nombrado hermano mayor de honor de la Macarena en el año 1941-1943, si no me falla la memoria. Quiero decir, cada uno cuenta la película como le va. Hay que recordar que sin el general Francisco Bórquez hoy no habría Basílica de la Macarena como tal, que cuando llegaron a incendiar 7 templos en Sevilla, el general Bórquez y Queipo de Llano salvaron a la Hermandad de la Macarena y a la Virgen Macarena, a la imagen como tal, la imagen titular de la corporación, la libraron de ser quemada como habían hecho esa república tan añorada, como habían hecho con muchos templos. Cuando ellos llegaron ya habían ardido 7 templos. La guerra en Sevilla no fue tan cruenta, ni tan sangrienta, ni tan salvaje, porque el general Queipo de Llano le echó mucha cara al asunto y con las pocas tropas que había hizo ver a Franco que aquí estábamos bien armados y los puso a dar vueltas, y aquí la guerra fue durante 3 días lo que es una guerra, pero ya está. Eso sí es memoria, eso me lo han contado a mí mis abuelos, mis padres, seguramente a usted que está viendo esto hoy también. Claro, cada uno cuenta la película como le va. Pero me parece que a estas alturas, rascar en el pasado, desenterrar muertos, echarnos los muertos en cara unos a otros, no nos lleva a ningún sitio. La tan añorada república por este gobierno es la que provocó la quema de conventos, la quema de iglesias. Fue uno de los bandos. Vamos a pensar un poco. Vamos a intentar que esa transición democrática que vivimos, tuvimos la suerte de vivir, yo muy pequeña, usted quizás con otra edad o tan pequeño como yo, vamos a intentar que eso sí haga mella en nosotros, vamos a recordar nuestra historia y en lugar de repetirla o intentar cambiarla, lo que sucedió ya está, ya no hay cambios. El que murió en la guerra, murió en la guerra, en uno o en otro bando. Muertos están, y todos tenían familias, todos tenían sentimientos, todos eran padres, madres, hijos, hermanos, y eso no se puede arreglar, por desgracia, eso no podemos cambiarlo, pero lo que sí podemos cambiar aquí, desde hoy, nosotros, en este momento, en noviembre del 2022, lo que podemos cambiar es repetir la historia. Podemos cambiar el chip, podemos intentar perdonar de una vez, porque las heridas que parecía que estaban curadas no lo están. Y solamente hay una manera de curar heridas, dejando que cicatricen, aguantando el picor de la cicatriz, y cuando se haga costra, eso será un recuerdo. Pero no estamos dejando que cicatrice nada. Se había dejado cuando yo era pequeña. La cosa estaba cicatrizando y ahora que tengo 54 años vuelven a abrirse las heridas. ¿Esto qué es? Esto es muy peligroso. Y saben que no soy ni tremendista ni negativa, no, y los que no lo saben lo digo yo. Pero ya está bien. Vamos a dejar a los muertos tranquilos, que reposen donde tengan que reposar. Y vamos a echarle un poquito de coherencia. A lo mejor la Corporación Macarena tenía que haberse pensado muy mucho esa actuación tan rápida, porque si hurgamos, igual mañana el gobierno les dice que abandonen la basílica porque la construyeron 2 generales franquistas. ¿Lo han pensado? Pues piénsenlo. Gracias, que tengan un buen domingo, una buena jornada y por favor, dejemos a los muertos descansar en paz, porque hoy eran el general Queipo de Llano y Bórquez, mañana puede ser la Pasionaria y Carrillo. Da igual, están muertos. Que Dios los bendiga y que eso sirva para no repetir errores. Buenas tardes.